Muy buenos días, familia. Sean todos bienvenidos. Hoy domingo 18 de junio de 2023 a nuestra reunión Red. Reunión especial con Dios, y nuestro tema de hoy lo hemos titulado Dios guarda al pecador redimido. Es la continuación de la serie de Abraham. Pero también vamos a ver en el día de hoy la recaída de Abraham, la fe que guarda en el pecado. Basados en Génesis capítulo 20, versículos del 1 al 18. Nuestro bosquejo de estudio contempla una introducción y 5 puntos. El primero, el creyente que peca, versículos 1 y 2. Segundo punto, Dios salva al creyente por medio de la milagrosa intervención, versículos 3 al 7. Tercer punto, Dios salva al creyente por medio de la reprensión humana, versículos del 8 al 10. Cuarto, Dios salva al creyente por medio de la confesión sincera del pecado, versículos 11 al 13. Y finalmente, Dios salva al creyente al hacer que todas las cosas obren a bien, versículos del 14 al 18. Y vamos a darle gracias al Señor y pedirle que en su misericordia, en su infinita gracia para con todos nosotros, Él abra nuestro entendimiento para exponer su palabra y para recibirla en nuestros corazones, que se cumpla el cometido por el cual Él la envía, su propósito en la vida de cada uno de sus escogidos. Y entonces podemos entrar en nuestra introducción. Y es que sin la ayuda de Dios no podemos atravesar el duro camino de la vida para superar todas las pruebas en nuestro diario caminar. Y esa ayuda es una manifestación de la gracia de Dios para con su pueblo. Y entonces vamos a ver en el día de hoy cómo Romanos 8, 28 al 30 ilustra muy bien cuando dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así que acompáñenme en el estudio de esta ilustración. En la víspera de uno de los momentos más grandes de la vida de Abraham, el anunciado y anhelado hijo, Abraham recayó, pecó nuevamente, no confió en el Señor, poniendo en peligro la esperanza de la simiente prometida. Pero Dios en su misericordia actuó rápidamente en favor de ellos, salvándolos y guardándolos. De esta manera Dios habla con hechos, demostrándole a Abraham y a las generaciones siguientes que es su gracia y solo su gracia la que continúa salvando y guardando al creyente. Al creyente se le demuestra lo que realmente es, frágil, aunque sea creyente. Un creyente es un ser humano débil, mortal, depravado en medio de un mundo caído. Esa es nuestra real condición. El ser humano, aunque sea un creyente, sigue siendo un pecador redimido hasta que regrese nuevamente el Señor y cambie nuestro corruptible cuerpo material por uno nuevo e incorruptible. Aunque sea un creyente, es un pobre pecador que necesita de la gracia protectora y salvadora del Señor. Esa obra salvadora del Señor la vemos a lo largo de Génesis y de toda la Biblia, y lo mejor, en nuestras propias vidas, liberándonos en el pecado, no del pecado. Y la Escritura no esconde, no tapa nada, muestra a los siervos de Dios como lo que son, meros hombres. Hombres totalmente depravados, hombres pecadores, hombres a los que la mera gracia de Dios no solo tiene que salvar, sino que también guardar. Entonces surge la pregunta, ¿por qué?
por qué Dios sigue salvando y guardando a los creyentes? Porque es una promesa del Padre a su Hijo, que Él va a tener muchos hermanos y hermanas adoptivos, una familia creada a la imagen de Dios y conformada a la imagen de Cristo. ¿Cómo caminamos en este mundo caído? Así que este pasaje de Génesis 20 ilustra muy bien lo que Dios quiere decir con Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Familia, Dios está salvando y guardando a su pueblo para que alabe y honre a su Hijo. Hechos a su imagen, como dice el texto, implica que estamos siendo perfeccionados por pura gracia de Dios. Y cuando Dios libera a un creyente del peligro y perdona su pecado, como es el caso de estudio de Abraham en el día de hoy, el creyente en respuesta alaba y honra a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo posibilitó el perdón de Dios por medio del derramamiento de su sangre en la cruz. Y entonces, ¿qué nos dice Dios Padre con referencia a que antes nos conoció, nos eligió para que llegáramos a ser como su Hijo? Pues veamos Efesios 1 del 5 al 7. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Dios Hijo dice, para que sean mi familia, yo doy mi vida. Y lo dice en Juan 10, 17. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Y dice, esta es mi familia, en Juan 10, 27, 29. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Ahora estamos listos para entrar a nuestro bosquejo de estudio en el primer punto. El creyente peca. Versículos 1 y 2. Abraham cometió dos pecados burdos. Primero, abandonó la tierra prometida. Y lo dice Génesis 21. Abraham se trasladó hacia el sur, al Neguev, y vivió un tiempo entre Cades y Chur. Luego siguió hasta Gerar, mientras vivía allí como extranjero. ¿Y cuál fue el otro pecado? Que Abraham engañó y mintió a otros. Génesis 22. Abraham presentó a su esposa Sara diciendo, ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Abraham llevaba 20 años viviendo en Hebrón. Allí había caminado con el Señor. Allí lo había adorado, lo había alabado. Pero ahora, por alguna razón no registrada en las Escrituras,
decidía trasladarse al sur, a la frontera de Egipto, a Gerar, la capital de los filisteos, ubicada en la ruta principal de comercio entre Egipto y Canaán. ¿Y cuáles serían las razones de su viaje? Al ser desoladas Sodoma y Gomorra, ¿ya no tenía con quién hacer negocios? ¿Estaba abrumado por lo que había pasado y necesitaba nuevos aires? ¿Gerar sería una buena opción? Lo cierto es que Abraham era un hacendado poderoso, con muchísimo ganado, con muchos sirvientes, pero no sabemos con exactitud cuál fue el motivo, razón, circunstancia que lo llevaron a viajar allí. Abraham tuvo una recaída en su fe, un lapso de fe. Una vez más dejó de confiar en el Señor y abandonó la tierra prometida. Él debió esperar a que el Señor lo ayudara a establecer mercados, si esa era la razón, en otras ciudades, pero al interior de Canaán, al interior de la tierra prometida. Y una vez más, tomó una decisión sin tener en cuenta a Dios. Tomó una decisión basada en su razonamiento humano. Y fuera de eso, engañó y mintió a otros. Un pecado siempre conlleva a otro. Van uno tras otros, como en una cadena. Al no presentar a Sara como su legítima esposa, estaba actuando egoístamente, poniendo por delante su propia seguridad y arriesgando la seguridad, la honra y la pureza de Sara. En su mente había aceptado que ella fuese tomada por otro hombre. Y si la narrativa en este punto es secuencial, ella ya debería estar embarazada de su primogénito Isaac. Abraham había retrocedido en el momento más importante de su vida, el nacimiento de su hijo prometido. Estaba poniendo en riesgo la promesa que le había sido dada. Abraham había olvidado que Dios era todopoderoso. Génesis 17:1. Abraham había olvidado que nada era demasiado difícil para el Señor. Génesis 18:14. De igual manera, a nosotros por ocasiones también nos sucede lo mismo. Nos olvidamos del Señor. Y Dios dice que confiemos en Él. Hebreos 13, del 5 al 6. No amen al dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Entonces, ¿qué iba a suceder? Segundo punto de nuestro bosquejo de estudio, Dios salva al creyente por medio de la milagrosa intervención, versículos del 3 al 7. Dios no podía permitir lo que estaba sucediendo. Dios no podía permitir que se detuviera su propósito. La simiente, el hijo prometido, tenía que nacer para que pudiera tener continuidad, la descendencia prometida, y pudiera nacer en su momento el Salvador del mundo, tal como Él lo había prometido. Abraham y Sara estaban fuera de la voluntad de Dios, andaban según la carne. Ellos estaban en un verdadero apuro, en un callejón sin salida. Así que Dios debía intervenir, y eso hizo. ¿De qué manera intervino? Génesis 23. Esa noche Dios se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo, ¿eres hombre muerto? Porque esa mujer que has tomado ya está casada. En el Antiguo Testamento era común que Dios se comunicara con las personas a través de sueños. En el Nuevo Testamento Dios se comunica especialmente a través de su palabra escrita. Y entonces veamos qué es lo que Dios estaba haciendo. Dios advirtió al rey del juicio.
Abimelech corría peligro de muerte porque estaba a punto de cometer adulterio con Sara. Ante los ojos de Dios, eso era un asunto serio. En esa época el mundo era inmoral, sexo libre, sexo libertino, toda clase de sexo. Las personas hacían lo que querían cuando querían. Los poderosos tenían harenes de concubinas y Abimelech era uno de ellos. El adulterio era un pecado y se debía castigar. Abimelech era hombre muerto si tocaba a Sara. Entonces, ¿qué sucedió? El rey apeló al Señor. Abimelech alegó que él y su pueblo eran inocentes, porque él no se había acercado a Sara, no la había tocado. Entonces vamos a Génesis 24. Sin embargo, Abimelech todavía no había dormido con ella, así que dijo: Señor, ¿destruirás a una nación inocente? Además dijo que no tenía idea que ella fuese la esposa de Abraham. Génesis 25. ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo, sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia. Mis manos están limpias. ¿Pudimos observar un detalle? Abimelech dice, Señor. Eso nos indica que era temeroso de Dios y reconocía que el Dios de su sueño era el Señor de todo, el Adonai. ¿Por qué? Porque Abimelech reconocía que el Señor tenía poder sobre todas las personas y naciones. Señor, ¿destruirás a una nación inocente? Y quizás muy posiblemente se refería a la destrucción de Sodoma y demás ciudades ocurridas recientemente. Porque Abimelech reconoció que el Señor era justo y recto, que Él no castigaba a las personas injustamente. El Señor debía saber que el rey había actuado con la integridad de su corazón, que su conciencia estaba limpia y sus manos también. Y fue cuando él dijo, ¿acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo, sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia, mis manos están limpias. Y cuando la Escritura registra el término, la frase integridad de mi corazón, he actuado con total inocencia, sí, eso significa que Dios juzga por sus conciencias a aquellos que no poseen la ley. Génesis 3:8, Génesis 6:9 y muy bien explicado por el apóstol Pablo en Romanos 2, del 12 al 16. ¿Y qué más sucedió? Luego, Dios se le reveló a Abimelech como el Dios verdadero, el Elohim. Abimelech no solamente estaba hablando con el Dios de todo, el Adonai, en su sueño, sino que hablaba con el Dios verdadero, el Elohim, pues Dios le reveló tres cosas. La primera que le reveló es que el Dios verdadero tiene conocimiento de todo. Él sabía que el rey era inocente. Génesis 26a. En el sueño, Dios respondió, sí, yo sé que tú eres inocente. ¿Y qué más le reveló? Que el Dios verdadero tiene poder sobre todas las personas y sus asuntos. Él había impedido que Abimelech tocara a Sara. Dios había afligido al rey y a su casa que impedía que procrearan. ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros somos bendecidos y afortunados y tenemos las escrituras completas y eso es lo que nos dice los versículos 17 y 18. Pero vayamos entonces a Génesis 26b y continuemos. Anteriormente el Señor le había dicho, en el sueño Dios respondió, sí, yo sé que tú eres inocente, por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Y la tercera revelación que Dios le hace a Abimelech
es que el Dios verdadero esperaba y exigía que el rey no cometiera adulterio, que la devolviera. Miremos Génesis 27. Ahora devuelve la mujer a su esposo, y él orará por ti, porque es profeta. Entonces vivirás. Pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. Dios le dice a Abimelech que Abraham era un profeta, no que predecía el futuro, sino que era un hombre de Dios quien ha recibido revelaciones e igualmente ha intercedido por otros. Había intercedido por Sodoma. Dios enfatizaba lo que Abraham haría otra vez, orar por otra persona, y Abraham oraría por el rey, pero le advierte lo que le sucederá si no la devuelve. Ante los ojos del Señor, Abimelech era culpable por su acto, a pesar de su ignorancia, pero Dios le muestra misericordiosamente la salida a Abimelech, para que demuestre su inocencia, para que demuestre su sinceridad, para que demuestre su arrepentimiento. Devuélvala. Y Dios dice en su palabra, en 1 de Pedro 1:5, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Y en Judas 24, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su preciosa presencia. Dios tuvo gran misericordia con Abimelech al detenerlo, que no cometiera semejante pecado. ¿Cuántas veces Dios ha hecho lo mismo por nosotros? Deteniéndonos para que no pequemos en formas que no podemos detectar. No tenemos manera de saberlo, pero con esta historia conocemos que Él puede hacerlo. Dios actúa en formas que podemos ver y en formas que no podemos ver. Y nuestro tercer punto del bosquejo de estudio es que Dios salva al creyente por medio de la reprensión humana. Versículos del 8 al 10. Y el hombre recoge lo que siembra. Abraham había sembrado pecado contra Abimelech y su reino. Por consiguiente, Abraham recogería una fuerte y merecida reprensión, la cual es usada por el Señor para salvarlo. Veamos lo que sucedió. Abimelech llama a su equipo ministerial para debatir internamente la situación amenazante. La idea es que se levantó muy temprano y de inmediato mandó llamar a su gabinete ministerial y les contó la crisis en la que estaba y la amenaza. Todos morirían si él no devolvía a Sara a Abraham. Les puso al tanto de la situación acerca de el engaño y la mentira de Abraham, la deshonra de Abraham a su esposa. Les contó la puesta en peligro del rey y la nación filistea, pero también les dijo, les dio a conocer su voluntad de resarcir la situación. Abraham y Sara no sabían de esta reunión llamada de carácter urgente. Y eso es lo que nos dice Génesis 28. A la mañana siguiente Abimelech se levantó temprano y enseguida reunió a todos sus siervos. Cuando les dijo a sus hombres lo que había ocurrido, ellos quedaron aterrados.
¿Tenían razón para estar aterrados? Claro que sí. Podían perder la vida. Así que Abimelech se levantó temprano y eso implica su deseo de obedecer inmediatamente a la palabra de Dios. ¿Y ahora qué iba a suceder? Estaba la reprensión de hacer pecar a otros y la reprensión de la vergüenza y el bochorno. El rey Abimelech lo manda a llamar para interrogarlo acerca de lo que Abraham había hecho, y entonces experimentarían vergüenza y bochorno al comprender que todo salió a la luz, que todo se supo, que su pecado fue descubierto y que había sido del conocimiento de todo el equipo de gobierno. Eso implicaba que el WhatsApp de la época tuviese mucho movimiento con semejante noticia. Todo el mundo se enteró. Génesis 29. Entonces Abimelech mandó llamar a Abraham. ¿Qué no has hecho? ¿Qué nos has hecho?, preguntó. ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este, que nos haces culpable a mí y a mi reino de este gran pecado? Nadie debería hacer jamás lo que tú has hecho. No solo por Dios el adulterio era considerado como un grave pecado, sino también por toda la cultura del Medio Oriente. Pero había más, pues estaba la reprensión de ser un hombre temeroso y desconfiado. El rey Abimelech reprendió severamente a Abraham. Le había dicho: ¿qué nos has hecho? ¿Qué vio que lo llevó a hacer tal cosa? ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este? ¿Qué nos haces culpable a mí y a mi reino de este gran pecado? ¿Qué lo hizo desconfiar y temer tanto como para mentir? Génesis 20:10. ¿Qué te llevó a cometer semejante acto? Abraham desconocía que Dios estaba ocupándose de él y está usando la reprensión humana como un acto de su amor y soberanía, y a la vez un acto de castigo, de disciplina. El hecho de que Abraham no respondiera a las dos primeras preguntas en el versículo 9 hace pensar que el patriarca se sintió culpable de lo ocurrido. Abimelech sintió una verdadera preocupación por su pueblo, mientras que Abraham se había preocupado de sí mismo. De esta manera, Dios está deteniendo el pecado del creyente. Aunque Abraham no se daba cuenta en ese momento a causa de la evidente vergüenza que debería estar experimentando al ser sometido al escarnio público. ¿Y qué nos dice Dios en su palabra? Así como Abraham fue señalado, también David fue señalado. Recordemos 2 Samuel 12:7. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl y te di todo el harén de Saúl. Y en el 9 le dice: ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste ese acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Los amonitas, vimos quiénes eran la semana pasada precisamente. Era el hijo de Lot con su hija menor. Su descendencia fueron los amonitas. El salmista dice que la disciplina de Dios es un acto de amor. Abraham estaba siendo disciplinado en ese momento. ¿Qué nos dice el salmista en el Salmo 94:12? Felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor. Bienaventurados, dice otras versiones.
a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. Y cuarto punto de nuestro bosquejo de estudio. Dios salva al creyente por medio de la confesión sincera del pecado. Versículos del 11 al 13. Vamos viendo gradualmente lo que sucedió. Recordemos que Abraham no sabía que Dios se le había aparecido al rey en un sueño. Así que Abraham solo pensaba que únicamente tenía una esperanza de salir con vida ante el rey. ¿Y cuál era esa? Decir la verdad. Él tenía que confesar su pecado y su vergüenza, confiando en que Dios tocara el corazón del rey para que le perdonara la vida. Recuerde, Abraham no sabía que Dios se le había aparecido al rey Abimelech. Ahora, si Abraham tenía en cuenta a Dios, antes no, cuando salió de viaje, pero ahorita sí. ¿Por qué? Porque Abraham estaba confesando su pecado a Dios mientras le confesaba al rey. ¿Confesarle a otro nuestra ofensa? ¿Nuestro pecado? Es cosa difícil, nada fácil. Veamos lo que confesó Abraham. Confesó el pecado de temor. Abraham no confió en que Dios se ocupara de él y de Sara, versículo 1, cuando emprendió su viaje. Confesó que le temía a los filisteos, que ellos lo mataran por su esposa. ¿Por qué? Porque suponía que los filisteos no tenían temor a Dios. Vayamos a Génesis 20:11. Abraham contestó. Esa fue la única respuesta que dio. Yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Recordemos que Abraham ya había usado ese mismo truco para defenderse y pretender defender a Sara. Capítulo 12, versículos del 11 al 13. Pero no aprendió bien la lección, eso parece. Al entregarse a la tentación, otra vez arriesgó el convertir un acto pecaminoso en un patrón de conducta pecaminosa. Mentir cada vez que sospechaba que su vida estaba en peligro. Y a continuación, ¿qué hizo Abraham? Confesó el pecado de la mentira. Abraham dio por sentado equivocadamente que Abimelech era un hombre malvado y pagano. Hizo una conjetura y tomó una decisión apresurada de decir una media verdad. El pecado de decir la verdad a medias, eso es tergiversar la verdad, porque estaba negando que Sara fuese su esposa. Génesis 20:12. Ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres, y yo me casé con ella. Confesó la verdad completa. Familia, podemos amar a Dios, pero ciertas tentaciones son muy difíciles de resistir. Y cada uno de nosotros, los que las vivimos, sabemos cuáles son. ¿Qué más hizo Abraham? Confesó el pecado de utilizar y explotar a las personas. Abraham estaba utilizando a su esposa en su propio beneficio. Estratagema ideada desde el principio de su viaje. Génesis 20:13. Cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y a viajar de lugar en lugar, le dije a ella, hazme un favor, por donde vayamos, dile a la gente que yo soy tu hermano. Abraham estaba usando, estaba explotando a Sara, estaba deshonrándola, arriesgando la vida de ella en el evento en que fuera rechazada. Es posible que el propósito del rey Abimelech fuese hacer una alianza estratégica con Abraham, pues recordemos que Abraham era algo así como un poderoso
jeque de la región, y no simplemente por cuestiones sexuales, aunque tengamos en cuenta que las personas en esa época vivían más tiempo. Por consiguiente, a pesar de la edad, las mujeres se mantenían más atractivas. Una de 90 años podría ser como una de 50 actualmente y seguir siendo muy atractiva. Y en el libro de Hebreos se nos dice algo más. Y es que el Señor le dio nuevas fuerzas para que ella pudiera afrontar la gestación del hijo prometido de Isaac. Y no sabemos si esas nuevas fuerzas la hicieron rejuvenecer. Evidentemente era una situación incómoda, difícil tener que confesar, pero Abraham sabía que era culpable de esas acusaciones y tenía que confesar por ser culpable ante Dios y ante el rey. ¿Y qué nos dice el Señor en su palabra? Que nosotros debemos actuar como Abraham, confesar, arrepentirnos y confesar. Hechos 3:19. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Y 2 de Samuel 12:13. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Quinto punto. Nuestro último punto de estudio. Dios salva al creyente al hacer que todas las cosas obren a bien. Versículos del 14 al 18. A pesar de su terrible pecado y todo el daño que había provocado, Dios cuidó de Abraham y de Sara en todo este sórdido asunto. Veamos cuál fue ese proceso de restauración de la bendición. Observemos que primero Abraham tuvo que sufrir y afrontar la disciplina y el castigo. Luego arrepentirse. Y a partir de ahí, Dios obró que todas las cosas fueran para su bien. Y veamos ahora sí las bendiciones de Dios. Restauró la familia. Génesis 20:14. Entonces Abimelech tomó algunas de sus ovejas y cabras, ganado y también siervos y siervas, y entregó todo a Abraham. Además le devolvió a su esposa Sara. La intención de Abimelech de dar regalos a Abraham y posteriormente a Sara es en primera instancia honrar a Dios a través de esta forma, al Dios que le había advertido para no equivocarse. La siguiente bendición: se le concedió un derecho de asentarse donde quisiera en la tierra de los filisteos. Era una nueva oportunidad de alabar a Dios y de ser testimonio ante ese pueblo. Génesis 20:15. Después Abimelech le dijo: revisa mis tierras y escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. Una bendición extensiva para Sara también se dio. A la acompañante pecadora, Sara, fue salvada de cierta vergüenza y bochorno. Abraham recibió por ella un pago por el daño recibido, vergüenza, temor, bochorno, aunque ella era también culpable de la mentira. Claro, por supuesto, en menor grado comparada con Abraham. El rey Abimelech estaba mostrándole a Sara la alta estima que le tenía al querer hacer desaparecer el dolor sufrido. Génesis 20:16. Y le dijo a Sara: mira, le entrego a tu hermano 1000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos, para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia. La vindicación, la limpieza de su honra pública de Sara elimina la posibilidad de que a Abimelech se le adjudicara la paternidad de Isaac, que pronto habrá de nacer.
Ahora, la conveniencia social exigía que el regalo a una mujer fuese dado a través del varón cabeza de familia. Y por eso Abraham recibió todos esos presentes. Pero Abraham obedeció. Dios puso el querer y el hacer. Y el residente Abraham oró y Dios lo oyó nuevamente. Eso hizo que Abraham eso que hizo Abraham es lo que debemos hacer todos los creyentes. Reconocer nuestra falta, pedir perdón al Señor y orar por todos los afectados. Observemos que Dios oyó la oración y los sanó a todos. Génesis 20:17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos. Dios no pretendía hacerle daño a Abimelech, pues su propósito era cambiar la situación. Y ese castigo estuvo vigente durante el tiempo en que Sara estuvo en peligro. Este castigo puede haber hecho que Abimelech respetara y temiera aún más al Dios de Abraham. Pero también es muy probable que este rey pagano fuese salvado. Observemos una promesa siempre y cuando obedeciera. En Génesis 27 dice: ahora devuelve la mujer a su esposo y él orará por ti, porque es profeta. Entonces vivirás. Pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. Y el rey obedeció, y el Señor cumplió su promesa, le daría vida. Eso está en Génesis 20:17. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas, para que pudieran tener hijos. Es muy improbable que Dios le diera la promesa de vida y sanara a una persona y que la promesa no incluyera la vida eterna. Recordemos a Jonás y los habitantes de Nínive. Al parecer Abimelech reconoce de un modo progresivo quién es Dios. Veamos los versículos del 3 al 7. Él ciertamente creyó en Dios y hasta hizo más de lo que Dios le había pedido que hiciera. Veamos los versículos entonces del 14 al 18. Pero, ¿qué más hace Dios? El rey convertido y su casa fueron bendecidos. Todos fueron sanados por el poder milagroso de Dios, siendo registrado en las Escrituras como el primero de esta índole. Génesis 20:18. Pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. Dios nos dice en su palabra: Abraham y Sara amaban a Dios y el Señor hizo que todo lo que sucedió se encaminara para su bien. Y eso es lo que dice precisamente Romanos 8:28 para nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Para los que son llamados conforme a su propósito. Esta promesa es solo para los hijos de Dios, para los creyentes genuinos, para los cristianos genuinos, para los que son llamados conforme a su propósito, para los que han respondido en fe. Familia, para comprender por qué Abraham recayó otra vez, a pesar de vivir momentos grandiosos en presencia del Señor, de escuchar sus promesas, de ver milagros, para poder entender
¿Cómo cayó el padre de la fe? Sería bueno que revisáramos nuestra propia vida espiritual y nos daremos cuenta que el pecado nos asedia, nos acecha, que el pecado está a la puerta de todos. La misericordia de Dios nunca es otorgada en conformidad con los méritos que una persona piense que ha ganado delante de Dios. La misericordia de Dios es otorgada siempre, siempre por medio de la fe, no de las buenas obras. La salvación eterna la obtenemos por creer en aquel que dio su vida, su sangre en la cruz. Y solo Jesús fue crucificado por nosotros. Nadie más subió a la cruz, solo Él. Abraham no era un personaje engañoso, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él estaba afectado por el principio del pecado, al igual que nosotros también lo estamos. Así como el Señor libró a Job de la catástrofe, así libró a Abraham de su locura en Gerar y aún a Abimelech de su equivocación, así también lo hace con nosotros. Nunca quitemos nuestra mirada del Señor para confiar en nuestra astucia, para confiar en nuestra capacidad de engañar a otros y aún a nosotros mismos. Una pregunta de reflexión. ¿En verdad amamos al Señor nuestro Dios? Oremos para la gloria de Dios. Familia, este ha sido el tema de hoy. Y le damos gracias, Padre bueno, Padre maravilloso, gracias por su preciosa palabra que son vida. Vida para nosotros, Señor. Palabra que es viva y eficaz, que cumple su cometido, que penetra y hace, Señor, que descubre, que demuestra lo que realmente somos. Hombres débiles, hombres pecadores, hombres necesitados de ti, Señor. No tenemos palabras para darte las gracias por la obra cumplida en la cruz por tu Hijo, Señor, en nuestro favor. Por todo lo que tú haces, Señor, con nuestras embarradas, con nuestras equivocaciones, con nuestras faltas. Pero tu gracia nos cubre, Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.